Vamos entonces a entrar en materia. Ha sido invitada la Contraloría General de la República y yo les pido a la Contraloría que tome esta intervención mía como yo la formalizaré después, pero que se entienda como una acusación y un pedido formal a la Contraloría para que investigue todas las cifras que yo voy a dar aquí. Estas cifras obedecen pues a estudios cuidadosos, pero por supuesto le corresponde a la Contraloría avanzar en las investigaciones porque vamos a ver cosas que a mi juicio son inaceptables. Agregar además, ¿qué no es el debate? ¿Qué no es el debate? Porque en Colombia es común que en los astutos, entonces uno habla de las letras A y B y después le hablan de la letra X y Y que dice que para refutarlo. Entonces este no es un debate en contra de construir o mejorar vías, esa no es la discusión. Está bien que se construya, no se mejore. Este no es un debate contra la existencia de empresas constructoras, etcétera, que estén en esta actividad económica. Por supuesto que no, un país necesita empresas que operen como es. Y este tampoco es un debate para estatizar la economía. Este sí es un debate para pedir que el Estado actúe de una manera mejor a como viene actuando en esto. Pero no se trata pues de estatizar la economía. Primero señalar esto, que es lo que tiene, digamos, más dolida a la gente, los altísimos costos que están pagando o que estamos pagando los colombianos por peajes. Yo les voy a dar, doctor Guillermo, un par de cifras. Mire, Buenaventura, Bogotá, o mejor, Barranquilla, Bogotá, 13 peajes, eso ya es como increíble, 13 peajes. Un camión pequeño de 2 ejes, categoría 4, paga 411.600 pesos por viaje. Y nadie hace un solo viaje, siempre hay que multiplicar por 2 los peajes porque la gente siempre va y viene, eso es inevitable. 1.034.000 pesos por ir y venir de Barranquilla, un camión de 2 ejes. Si es un camión más grande, de categoría 5, ese viaje Barranquilla-Bogotá le cuesta 503.700 pesos, es decir, 1.229.000 la vuelta completa. Esto es un escándalo realmente. El caso de Buenaventura-Bogotá, otro caso que puede ser ilustrativo. Para el camión más pequeño que he mencionado, 283.500 pesos por viaje, hay que multiplicar por 2. Para un camión más grande, 349.400 por viaje, multiplicar por 2. Ese es Buenaventura, Bogotá. Y si son carros pequeños, entonces Buenaventura, Bogotá, 89.900 pesos por viaje y 134.200 pesos Barranquilla, Bogotá. Entonces, lo primero que hay que señalar es que esto es escandaloso. Ahora, aquí hay mucha gente que tiene que pagar incluso en las conurbaciones y en las distancias menores varios peajes al día. Por ejemplo, la gente que trabaja en el agro, que tiene que ir todos los días a su finca, pues esto va multiplicando durísimo. Estos peajes nos cuestan a los colombianos. En el 2019 nos costaron 2.8 billones de pesos. Millones de pesos nos costaron esos peajes. Porque a los peajes, además de carísimos, son muchísimos. Entonces, por ejemplo, hay 145 peajes en las carreteras de Colombia, sin contar algunos que son, digamos, regionales o departamentales. Estoy hablando de, digamos, los nacionales. Unos de la ANI 100.000 y otros de la Invías 40, unos de la ANI 100 y otros de Invías 45. Y están proyectados, transportadores y colombianos, otros 34. O sea que vamos a terminar casi con 200 peajes en Colombia en el corto plazo. Hay ciudades que están cercadas, Cartagena, Bogotá, Villavicencio. El departamento de Córdoba está en una situación dificilísima. Palmira está pues minada de peajes. Y hay casos que son escandalosos para que vean cómo es el abuso al poder. Miren, entre Coveñas y Tolú, esa es prácticamente una conurbación, eso es cercano. Bueno, y usted va en el carro por esa vía, una vía bastante mala. Y de pronto, pum, se le arregla la vía. Y 2 kilómetros después de haberse arreglado la vía, le sale un peaje de 12.000 pesos. Usted sigue por la carretera, doctor Guillermo, y 3 kilómetros más allá, vuelve y se deteriora la carretera. O sea, es un peaje de 12.000 pesos por 5 kilómetros. Ahora, ¿cuál fue el truco? Esto es inaudito, la imaginación para hacer cosas indebidas. Por ahí cerquita de la vía Coveñas-Tolú, pasa una concesión, una concesionaria. Entonces, ¿qué hicieron? Si me alcanzan a ver, Coveñas-Tolú, y cogen la concesionaria y la estiran
la meten 5 kilómetros por la vía Coveñas-Tolú y vuelve y se va a la concesionaria para donde vaya. O sea, esto es una especie de emboscada contra la ciudadanía de esa región, un abuso absolutamente inaceptable. A ratos da hasta risa, pero risa del dolor y de la astucia con la que actúa. Las ganancias de estas concesionarias, vamos a ver, son exorbitantes. Los contratos se cumplen o no se cumplen y no pasa nada. Las multas no se pagan o no aparecen. Las concesiones que deben terminar en un número de años determinado siempre las terminan prorrogando y van a terminar siendo a perpetuidad. Y se inventaron una cosa nueva que se llaman las iniciativas privadas, donde ni siquiera hay licitación, sino que un compadre monta un negocio y se lo propone al Estado y sin licitación, sin competencia, se lo adjudica. Bueno, ¿qué decimos además de los peajes? Los peajes es una forma de impuesto y es un impuesto por definición regresivo. Yo en esto me quiero detener ahora que estamos en reforma tributaria. Hay impuestos progresivos y regresivos. El impuesto progresivo es el que grava proporcionalmente a la capacidad de pago de la gente. Y el impuesto que no es progresivo, el regresivo, pagan igual los débiles que los fuertes. Sobre esto cito mucho una frase de Fernando Londoño, comentando ciertos gravámenes al café, hace muchos años, el padre de Fernando Londoño Hoyos. Decía Fernando Londoño, decía, esos son impuestos, los indirectos, como los peajes, inicuos y detestables. Estoy citando textual, inicuos y detestables, porque gravan con la misma fuerza a quien tiene mucho que a quien no tiene nada. Hagamos este ejercicio para ilustrarlo. El tipo más rico de Colombia llega en su carro a un peaje y paga lo que le cobran, digamos 20.000 pesos. Para él 20.000 pesos pues es una suma despreciable. Pero el colombiano más pobre que tiene un carro, llega en su pichirilo a ese mismo peaje y le clavan 20.000 pesos también por el peaje. Eso es lo que se llama un gravamen regresivo, porque grava de manera igual a personas que son diferentes. Esto en el caso del transporte, pues digamos a los propietarios de los camiones, esto es un golpe durísimo. Peajes de ese tamaño, por supuesto, porque ahí también se configura la regresividad. A los consumidores ni se diga, porque en últimas, estos son peajes que termina pagando la señora más pobre de Colombia cuando compra una panela. Es que aquí se dan unos encadenamientos que la gente normalmente no ve. O sea que estos son peajes, como sucede con los altos impuestos a la gasolina, y esta reforma los va a subir. También son impuestos indirectos que son profundamente retardatarios. Bueno, y el otro aspecto que hay que señalar sobre peajes tan caros es que entraba en la economía. O sea, esto tan costoso, claro, la vía es importante, yo defiendo que se haga la vía y le sirva a la economía, pero si los peajes son demasiado altos, empiezan a entrabar la economía. Por ejemplo, esos peajes cercanos que rodean a las poblaciones, pues los negocios se deterioran o no se pueden hacer porque no hay cómo pagarlos por lo altos que terminan siendo. Ahora, hay países del mundo, esto es bueno que se sepa, donde hay pocos peajes. Ecuador, para poner un ejemplo. En estos días veía cosas de Chile y otros muchos países. Este abuso yo creo que es muy particular de Colombia por las consideraciones anteriores que he hecho. Recordemos esto que es interesante. Una de las cosas que más entusiasmó a los franceses en los días de la Revolución Francesa fue que acabaron con los peajes. Eran los peajes tremendamente abusivos, particularmente en los pontazgos. Entonces, también aquí hay que abrir un debate. Hay otras maneras de financiar las vías, por ejemplo, con los impuestos generales del Estado colombiano, porque hay otro debate que hay que hacer. Si las vías al final le sirven al desarrollo económico del conjunto de la nación, ¿por qué se cargan simplemente en algunos puntos de la geografía nacional? Si al final nos terminan esas vías interesando a todos de una u otra manera. Entonces, aquí hay un debate de fondo que hay que hacer en este terreno de los peajes. Financiar vías con recolecciones de peajes, que es una cosa altamente costosa como instrumento de intermediación, también es un asunto que debería mirarse. No es cierto que sea la única manera de financiar vías. Les doy este dato, porque además tampoco ciertos tipos de financiación con vías. Ahí acaba el señor Biden en Estados Unidos de plantear un plan muy grande de mejoramiento de vías y ha dicho clarísimo, dice, sin concesiones. Las vamos a mejorar, pero sin concesiones. Tampoco es cierto que la única manera de intervenir en vías sea por concesiones, como las concesionarias de las alianzas públicos-privadas. Y agrego esto.
Es cierto, este es el debate de fondo, que el capitalismo y en general todas las economías requieren para funcionar, digamos, las utilidades como una manera de funcionar, a diferente, pues, digamos, exceptuando el socialismo, pero todas las demás formas de economías requieren de las utilidades, de las ganancias para operar. Pero aquí hay un punto que resulta clave para la prosperidad de un país. Las ganancias no pueden ser exageradas, sobre todo en situaciones públicas. Es decir, aquí hay que combinar las utilidades que necesitan las empresas para funcionar, pero sin abusos, sin utilidades exageradas, sin contratos leoninos, sin corrupción, por supuesto, porque el gasto público también debe ser eficiente si queremos desarrollar un país. Y entonces digo aquí una cosa, esto recuerdo que lo miramos mucho con Juan Mario Lacerna, lamentablemente fallecido, cuando miramos los monopolios de la telefonía celular. O sea, no hay cosa peor en el capitalismo que la ausencia de competencia. Es que el capitalismo sin competencia, o sea, con el monopolio, es el abuso en detrimento de la ciudadanía y en detrimento del progreso de los países. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta en este análisis, en esta segunda parte que vamos a empezar. Bueno, la segunda parte que dice, vamos a mirar las concesiones viales, las famosas alianzas públicos-privadas, que son, por definición, monopolios. Por definición, monopolios. Con un problema, muy mal vigiladas por el Estado, con un Estado raquítico, un Estado bastante corrupto, ¿cierto? O sea, un Estado que no funciona con la eficiencia que debería funcionar. Sobre estas alianzas públicos-privadas, lo primero que digo es esto, no es cierto que toda la plata, toda la inversión la hacen los particulares. No es cierto. Los peajes, por ejemplo, están asegurados por el Estado. O sea, los peajes son una forma importantísima de financiación de esas vías y esos son recursos públicos, por supuesto. Han aparecido la figura, además, una figura que llaman de las vigencias futuras, que es que este gobierno se gasta la plata de los próximos gobiernos y eso es plata pública que también va a financiar esas vías. Por ejemplo, las 4G están moviéndose con vigencias futuras entre 4 y 6 billones de pesos. Entre 4 y 6 billones de pesos. O sea, que ahí echan cuentos, o sea, teorías que no corresponden con la realidad. Pero probablemente el asunto más escandaloso de estas concesiones viales sean las tasas de ganancia o las tasas internas de retorno, como se quieran llamar, que les garantiza el Estado a los concesionarios. O sea, las ganancias que les garantizan se mueven del 12% hacia arriba, del orden del 15% de utilidades reales. Eso en economía de mercado es una ganancia altísima, altísima, garantizada por el Estado. Para que ustedes se den una idea de qué quiere decir utilidades del orden del 15% reales, sepan ustedes, los bonos del Tesoro norteamericano, que en el mundo se venden como pan caliente, están rentando el 1.64% anual. Y aquí estamos hablando de rentabilidades del orden del 15% reales. Los TES que vende Colombia a 31 años pagan el 7.8% y se venden como pan caliente. Los CDTs pagan el 3.5%, los de 360 días, el 3.5% y se colocan también. La rentabilidad de Ecopetrol sobre los activos es el 9.8%. Y aquí estamos hablando de utilidades garantizadas por el Estado del orden del 15%. Un negocio de relativamente poco riesgo, sobre todo cuando son en vías planas, la construcción, los riesgos no son muy altos, garantizados por el Estado. O sea, por ejemplo, si no pasan los carros por los peajes calculados, cuando se armó el negocio, el Estado pone la plata de los carros que no pasaron. Ahora, por ejemplo, que se están cayendo los peajes por esta crisis del coronavirus, ahí está el Estado detrás respaldando las ganancias de esos contratistas. Entonces aquí, muy seguramente, si se analizan estas cosas con cuidado, hay no pocos de estos contratos que además son a 20 y a 30 años. Eso también da una estabilidad inmensa en las utilidades. Son ingresos supremamente altos. Debe haber, llamo a la Contraloría para que mire cuál es, digamos, el equilibrio económico de esos negocios. Porque claro, el constructor debe ganar, yo no pongo eso en discusión, pero el Estado también tiene unos intereses que proteger. Y es muy probable que aquí haya un problema de desequilibrio económico, que con mucha frecuencia los constructores alegan a su favor y le exigen al Estado renegociar los contratos que porque les está yendo mal. Bueno, esto también puede operar para el otro lado.
es que si le está yendo excesivamente bien, también debería mirar la Contraloría qué es lo que está pasando. Veamos algunos ejemplos prácticos de estas teorías que les acabo de echar. Voy a coger varias de las vías que funcionan en Colombia. Las autopistas del café. Ese es un negocio bastante viejo. Terminada la concesión, lo reconcesionaron. Esto es una cosa bien discutible, ¿sí? Porque lo que sucede en la reconcesión, el alargarle la concesión, doctor Guillermo, es que desaparece en la práctica la competencia. Y entonces aquí estamos en la vía de que estos contratos terminen convirtiéndose en contratos a perpetuidad. Tiene 7 peajes, bastante caros. Los análisis que tenemos nos dicen que su mantenimiento, me voy a referir especialmente al mantenimiento. Una cosa es la construcción y otra cosa es el mantenimiento de una vía. En la construcción yo entiendo que puede haber riesgos, imprevistos, problemas, etcétera. Pero ya el mantenimiento ese es un negocio pulpito, como se dice, y más si es en vías planas. Bueno, en el caso de la autopista del café, ¿qué nos dicen nuestros análisis? Recaudan unos 192.000 millones de pesos al año y el mantenimiento les vale unos 100.000 millones, luego les queda una utilidad escalofriante, digamos, de una vía que hace 20 años costó 1 billón de pesos y está recientemente pues prorrogado ese contrato. Diseño Tunja-Sogamoso, otra concesión, esta tiene 3 peajes, recaudan unos 180.000 millones de pesos por peajes, es una vía que se mueve bastante y el mantenimiento. Si la mantuvieran toda y no la mantienen toda porque ahí tienen un pleito que armaron, esto es lleno de pleitos. Aquí hay concesionarias de ingeniería que tienen más abogados que ingenieros, ¿sí? Eso es una realidad y así suelen funcionar todos estos negocios, ¿sí? O sea, si la mantuvieran todas, eso costaría unos 100.000 millones de pesos al año y les están entrando 180.000 millones. Hace 15 años costó 800.000 millones y todavía le quedan 10 años más. Entonces, ¿cuáles son las tasas de ganancia que se están haciendo, repito, en negocios bastante seguros? Facatativá-Los Alpes. Esta es una vía que está concesionada desde hace 26 años. 40 kilómetros planos, sin problemas ni complicaciones, 2 peajes caros. El mantenimiento debe valer unos 30.000 millones de pesos al año y recaudan 110.000 millones de pesos. Estas son cosas que hay que mirar con todo el detenimiento y por supuesto la Contraloría tiene que coger todas estas cifras y revisarlas con todo detalle. Viene una nueva concesión para la malla vial del Valle. Hay 9 peajes ahí. En lo fundamental, tierras planas sin complejidades. Tienen que hacer unas obras menores que valen un poco más de un billón de pesos. El mantenimiento vale menos de 150.000 y recaudan 350.000 millones de pesos en peajes al año. O sea, nuestras cuentas dicen que en 3 años se paga la inversión y les queda pues la inversión de ese 1.1 billones de pesos que tienen que hacer de más. Y entonces, ¿a cuánto se les van las utilidades? Y ahí es especialmente escandaloso el caso de Palmira, una ciudad intermedia que tiene muchas necesidades de comunicarse con Cali y las poblaciones alrededores y está cercada como si fuera un sitio para tomársela por peajes. Hay otro caso que es escandaloso y que en este momento se está hablando bastante, que son los peajes urbanos. Para que veamos lo que nos corre pierna arriba con el artículo de la reforma tributaria que habla de meter peajes urbanos en Colombia, que autoriza a ponerlos con cierta facilidad. Que son 4 peajes urbanos que tiene Cartagena dentro de la ciudad. En eso el alcalde William Dow, que está haciendo una excelente administración y ha sido muy valiente en estos, pues está reclamando y diciendo que ahí hay un abuso, que ahí hay un desequilibrio económico, que esa ganancia que se iba a hacer ya se hizo. Y la Contraloría General de la República está hablando de detrimentos hasta el orden de 300.000 millones de pesos. Pero parte del problema para arreglar que hay esto es que hay 2 poderosos clanes de la clase política cartagenera, ¿sí? Que entonces son los dueños de ese negocio, porque entonces aquí también, digamos, aquí se revuelven los asuntos públicos y los asuntos privados con toda práctica. En nuestras investigaciones también da una cosa que es importante, el fracaso de muchas de estas concesiones. ¿En qué sentido el fracaso? Se adjudican y pasan los años y los años y entonces las obras no se hacen o no se concluyen. Doy ejemplos. Neiva, Santana, Popayán, Santander de Quilichao. Está diseñada para 8 peajes, pero lo cierto es que esa obra no se construye. La lentitud de las obras Bucaramanga, Pamplona. La malla vial del Meta, eso es un escándalo. Ahorita me refiero un poco más a esto. Y
el Estado ni les caduca, ni los obliga, ni les pone multas. Pero es que aquí hay un truco. Esos retrasos por los diseños de los contratos permiten reajustes que se hacen con las mismas tasas de ganancia que ya he mencionado, cuando resulta que nada se encarece a ese ritmo. Porque claro, cuando la obra se retrasa, pues aparecen unos costos nuevos dependiendo de la variación de los precios. Pero si los costos se reajustan a tasas como estas de las que estoy mencionando, pues por supuesto, a tasas de ganancias como las que estoy mencionando, por supuesto que ahí termina habiendo un detrimento en contra del Estado. Y enfatizo en una idea que a mí me parece supremamente grave, que es que esto en la práctica se están volviendo concesiones a perpetuidad. A perpetuidad, con falsas licitaciones o falsos concursos una vez terminan las concesiones. Y esto, quiero enfatizar mucho esta idea, si hay una cosa tenebrosa en la vida, cito al fallecido Juan Mario Lacerna, senador conservador, es el monopolio en el capitalismo. En esos días lo decíamos, el único monopolista que no aprovecha el monopolio en su beneficio y en contra de los consumidores es el monopolista estúpido. Y ningún estúpido llega a jefe de monopolio. O sea que esa ilusión no podemos hacer. Termino diciendo esto. Apareció un nuevo tipo de contrato peor que el anterior. Una cosa que llaman las iniciativas privadas, que están diseñadas para que no haya licitación. Bueno, en la otra hay licitaciones, conocemos ya el caso de Odebrecht, el Grupo Aval, ¿no? Todo montado para que la licitación no se hiciera y la corrupción se tomara ese negocio. Y eso es relativamente fácil de hacer. Pero en las iniciativas privadas, un verdadero engendro, prohibido en muchos países, ¿sí? El diseño es que no haya competencia, no haya concurso. ¿Cómo funciona esto? Un privado le propone al Estado una vía. Se puede proponer para otras cosas, inclusive para un parque que no se necesite y cosas de eso. Y le dice al Estado, mire, esta vía es importante, se debe hacer, yo la hago de esta manera y usted me da unos peajes y cuadran un negocio que lo terminan, digamos, acordando entre los dos, entre el Estado y el proponente. Un Estado débil, esto lo he estudiado con cuidado, la capacidad de la ANI, del INVIAS y de estas instituciones, que la capacidad técnica es súper débil, eso está clarísimo. Para no hablar pues de todas las corrupciones que se pueden mover en estos casos. ¿A qué se limita la competencia? Entre comillas, a que cuando el que presenta la iniciativa público-privada, si alguien quiere competirle en un plazo de 4 meses, tiene que hacer una oferta que sea 20% de costos menores que la del primero. Eso, por supuesto, en la práctica, eso no es posible. O sea, porque rediseñar o diseñar, digamos, en condiciones de competencia en un concurso como este, pues un falso concurso, por supuesto que esto no sucede. Ahora, buena parte de las iniciativas privadas, doctor Guillermo García, se volvieron el truco para alargar la concesión. Entonces, cogen una concesión, que es una vía X, y le pegan una iniciativa privada y la alargan. Por ejemplo, pongo ejemplo, el caso de la vía Villavicencio, la parte del puente de Chirajara, el famoso que se cayó con muertos y todo tipo de tragedias. Eso es una iniciativa privada. Estamos ya a 6 años de haberse debido entregar esa vía y todavía no lo han terminado. ¿Sí? Y yo le hago una pregunta a la Contraloría para que revise. ¿Hay alguna multa? O sea, ese desastre, ¿han pagado alguna multa a los constructores a los que se les cayó ese puente que no se les ha debido caer? Porque se les cayó por fallas técnicas evidentes. Hay otra vía, la vía de las Américas. Esto recorre las zonas de Antioquia y de Bolívar, muchos peajes. Por ahí está Toluco Beñas. Otra, Córdoba, Urabá. Bueno, puedo citar más, pero no quiero alargar. Y hay 3 de estas IPs, alianzas privadas, sobre las que quiero detenerme porque son verdaderamente escandalosas. Una es una que le pusieron a la autopista del norte, aquí saliendo de Bogotá, que tiene uno de los peajes que más recauda en Colombia por sus flujos. Tenían la concesión y lograron ampliar el negocio con una IP 20 años más. O sea, aquí el que se logra conseguir una concesión le aseguró pues la vida, las rentas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y falta ver si dentro de 200 años un senador no llega aquí y dice, oiga, esa concesión tiene 200 años, porque las posibilidades están planteadas allí. ¿Qué terminó sucediendo? Esa vía es una vía que no tiene muchos problemas, pero tiene alguna parte que tiene más dificultades. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Se la devolvieron al Estado.
y están haciendo las obras de la parte más fácil, que es donde menos falta hacen por lo demás las obras. O sea, mejorando el negocio en las renegociaciones. En Colombia es muy común y en vías sí que es común. Sí que es común. No se me olvida todavía grande el vino, ¿sí? Villeta, que a los 8 días de haberse firmado el negocio, los españoles de ese negocio profundamente corruptos pidieron que se renegociara el contrato. El otro caso escandaloso que ha causado conflictos incluso es el de la malla vial del Meta, también otra IP. Ya tenía ahí unas obras que eran Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán. Y entonces le agregan, montan en la práctica una reconcesión, ¿sí? Y están recaudando peajes por 95.000 millones de pesos. Pero la vía prácticamente no se ha hecho. Inclusive porque aquí ha pasado una cosa que es inaudita. Tal vez la única cosa que medio acosa a un privado, en el caso de las IPs, de las alianzas públicas, de las ofertas privadas, ¿sí? Es que el peaje, es que el constructor o el contratista corre el riesgo, en las iniciativas privadas corre el riesgo del peaje, si pasa o no pasa el carro, porque ya he dicho que en los otros lo garantiza el Estado. Bueno, aquí se le cayó el tráfico y entonces el privado no cumple el contrato. Hubo un tribunal de arbitramiento y el privado lo perdió por razones obvias. Bueno, pero el punto es que hoy los peajes siguen operando, no se construyen las obras, no los multan, ni devuelven la vía. O sea, estamos en el peor de los mundos. Y otra que me parece escandalosa, porque además conozco la vía de cerca, que es una IP que se inventaron Manizales Cambao. No es la vía de letras, es Manizales por el Nevado del Ruiz, caen al Líbano y caen al Valle del Magdalena, a Cambao. Entonces, ahí algo en particular se inventó hacer una IP. Y el Estado le aprobó el negocio y le concedieron varios peajes para hacerse su ganancia. Y cuando ya llegó la hora de construir la vía, descubrieron, entre comillas, que la vía no se podía hacer como estaba diseñada porque pasaba por entre el Parque Natural de los Nevados, prácticamente por la nieve. Yo he pasado por ese carreteable que hay ahora. Uno encuentra nieve sobre la carretera. Y entonces solo descubrieron que iba por entre un parque natural, que no se podía hacer la vía después de hecho el negocio. Y entonces cuando se le dice a los de la IP, no se puede hacer el negocio, entonces los tipos dicen, bueno, pero ¿por qué nos cambian entonces este negocito? Dennos otro. Y entonces les dieron otro. Cuando es obvio que ahí lo que hubo fue corrupción desde el principio porque no podía concederse esa vía que estoy mencionando. Bueno, entonces conclusiones y termino. Doctor Guillermo, esto es el horror, lo que está pasando. Esto es el horror. Así no se promueve el desarrollo de un país. Yo estoy de acuerdo con las vías, yo soy arquitecto, de esas cosas entiendo, y he estudiado bastante el tema de vías porque estuve en los debates de la concesión de la doble calzada Manizales Armenia. Esto duré más de un año con los ingenieros de vías de la Universidad Nacional estudiando este tema, ¿sí? Entonces aquí no se discute que las vías son factor de progreso, pero así no. Así le terminan causando daños gravísimos al Estado y al desarrollo económico, porque estos costos al final lastran el desarrollo de la economía. Que los empresarios se ganen su plata, sí, pero aquí no puede haber abuso contra el interés público. Entonces yo estoy proponiendo en torno a esto, como en torno a todo un acuerdo nacional. Pongámonos de acuerdo todos, quienes representamos los puntos de vista del sector público porque no tenemos negocios, quienes están en los negocios, los que están hoy con los contratos, pero los que quisieran tener contratos, porque es que aquí también hay un montón de firmas de ingeniería que quisieran poder acceder a esos negocios y resulta que se terminan montando roscas que niegan la competencia. ¿Cuáles son? Por lo menos, no voy a entrar en todo detalle, estos son temas complejos, ¿sí? Pero unos cuantos criterios para ponernos de acuerdo todos los colombianos sin distingos políticos. Primero, aceptar que como está no puede ser. O sea, lo primero que uno tiene que hacer para curarse de una enfermedad es reconocer que la enfermedad existe. No puede ser así. Esto necesita un rediseño cierto. Segundo, esto tiene que ser con competencia entre las empresas. Competencia en serio, no pantomimas de licitaciones y de competencia. Repito, el capitalismo sin competencia es una cosa tenebrosa, tenebrosa. Eso está en la primera página de cualquier libro de economía. Segundo, aquí hay que hacer esfuerzos por reducir el número de peajes. O sea, las ciudades no las pueden sitiar con peajes, ni pueden ser un abuso contra la gente. Las tarifas
Las tarifas no pueden ser cualquier suma que se le antoje al Estado y a quienes hacen los contratos. Yo creo que para refinar esto hay que separar la parte de la construcción de la parte del mantenimiento. O sea, son dos negocios distintos, con niveles de riesgos distintos, y que eso se debe tramitar distinto para que se clarifiquen las cuentas y la competencia se amplíe. O sea, es bueno que en la economía de mercado haya más competidores, haya más ascenso social. O sea, que aquí no sea que unos se ganan un negocio grande y se quedan toda la vida pues haciendo con ese negocio grande lo que se les da la gana. Hay que bajar los costos financieros. Senador García, ¿esto cómo así que en negocios de burro amarrado con riesgos bajísimos o cero riesgo, 15% real? ¿Qué es ese abuso? 15% real. Yo les pregunto a los ministros y a los presidentes que negociaron estos contratos, ¿dónde estaban defendiendo el interés público? En un mundo en el que sobra es la plata. Porque aquí nos echan el cuento de que es que la inversión y la plata. No, lo que sobra en el mundo de hoy es la plata. Lo que no hay es dónde invertirla. Y el mundo está lleno de firmas de ingeniería, y Colombia también, que pueden asumir estas obras y que quisieran asumirlas. Hay que ponerlos a competir para que esos costos financieros bajen. Y por último, a los señores de la Contraloría, hay que estudiar esto a fondo y hay que mirar si hay desequilibrios económicos, como creo yo que los hay allí, pues hay que plantearlo. Porque si el desequilibrio económico puede beneficiar a un contratista privado, también debe poder beneficiar al Estado, que somos al final los consumidores. Espero que ustedes estén tan impresionados como yo. Cuando terminamos en mi oficina esta investigación, yo quedé, y ustedes saben que yo he hecho no sé cuántos debates de este tipo. Este es de los más impresionantes que yo haya hecho. Ahora, alguien me dirá, pero todo eso es legal, senador. Es probable que sea legal mucho de eso, pero que sea legal no quiere decir que sea conveniente, porque vengo denunciando una cosa muy grave de la vida de Colombia. Antes, la corrupción tenía que ver con echa la ley, echa la trampa, o sea, viole la ley. Ahora la astucia ha llevado a esa que primero diseñan la trampa y después aprueban la ley. Luego estamos hablando de abusos y de corruptelas legales. Mi querido senador Guillermo García, hasta allá llega el refinamiento de las cosas que están pasando. Bueno, esta es el análisis y esta es la propuesta. Entonces estaba yo diciendo que antes de hacer algunos comentarios finales sobre el tema de los peajes, voy a hacer mención a algo que varios de ustedes mencionaron, y es el impacto negativo de la reforma tributaria sobre, pues, de lo que está planteado sobre este sector, ¿no? Entonces miren ustedes, en el caso de los combustibles, ya hoy los combustibles pagan IVA sobre tasa y global, ¿no? También sobrecargados de impuestos, cerca del 30%, entre 25 y 30%. Pero además van a subirle el IVA a la gasolina y el ACPM de 5% a 19%, o sea, 14% más. Pero además también están planteando un impuesto nacional a los vehículos, a todos, incluidas las motocicletas. Hay que ser muy desalmado para ponerle un impuesto de vehículo a las motocicletas, porque eso es un sector de pobres, todos lo sabemos, que a duras penas viven. Y además vienen peajes urbanos, que realmente, a mi juicio, son inaceptables por principios, porque es que el peaje, cuando es de uso continuo, se vuelve brutal contra la gente. Se vuelve brutal, y eso es por definición un peaje urbano. Lo segundo que quiero, ya concluyendo, es una frase que nos funciona muy bien aquí, que funciona en otros sectores. Vía sí, pero no así. O sea, aquí no estamos discutiendo la importancia de las vías, estamos a favor de ellas y que sean las mejores, pero no así. Y de la misma manera digo, empresas sí, pero no así. O sea, que haya empresas constructoras y en la actividad económica, eso no lo estamos poniendo en duda, porque estas vías que son grandes necesitan empresas grandes. Eso pues no se puede hacer pues con una carretilla y una pica y una pala. Eso tampoco está en discusión, pero bueno, pero lo que pasa es que las condiciones en las que están funcionando, esas sí tenemos derecho a discutir de muchas maneras. No discutimos tampoco si hacen utilidades o no, también las pueden hacer, pero no pueden ser utilidades excesivas que le hagan daño al interés público, que lesionen el desarrollo nacional. Sí, por supuesto que eso está clarísimo. Y tampoco pueden ser unas formas de contratación abusivas, ¿no? Por ejemplo, estos contratos que se están montando a perpetuidad. O sea, que empiezan con un contrato a un plazo y lo van alargando y alargando y alargando.
sí, con no sé cuántos otros sí, o sea, con una serie de prácticas por completo inaceptables. O sea, cuando ya caen en el abuso, por ejemplo, de cobrarle peaje a una región por una vía que se va a construir en otra región, pues entonces uno empieza a ver es un gobierno haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Entre otras cosas porque no hay una ley en Colombia, no la han permitido aprobar, que reglamente, senadores, con rigor cómo es eso de los peajes. Entonces aquí están tomando decisiones inconstitucionales. Lo que denuncia el representante Jorge Gómez es especialmente grave porque es una actitud abusiva del Estado. O sea, cogiendo el poder para hacer lo que se les da la gana. Bueno, y lo más importante, y con esto concluyo, es que ante el hecho de que esto está tan mal, pues esto necesita reformas de importancia que tienen que tener como diseño un criterio que si se aplica bien, es fácil encontrar qué es lo que hay que hacer. O sea, que tiene que ser un criterio en que los negocios se tienen que hacer pensando en el interés nacional, en el interés nacional. Colombia no puede seguir haciendo economía sobre la base de que porque alguien gana está bien. Entonces uno habla y habla de las importaciones y dicen, no, pero senadores, que aquí hay unos que se ganan una buena plata por las importaciones. Pues sí, pero las importaciones destruyen a Colombia. O sea, nadie está a favor de que los narcotraficantes digan que porque se ganan una plata entonces tienen derecho a hacer narcotráfico, los contrabandistas. Parecido nos está pasando con otras formas de funcionamiento de la sociedad colombiana. Esta idea de monopolizarlo todo, de todo el monopolio, el monopolio, el monopolio, quitarle al capitalismo, a la economía de mercado, un elemento que sin el cual difícilmente puede justificarse, que es la competencia, que es que sea la competencia la que en buena medida determine los costos, porque estos costos, pues, redactados por los interesados y poniendo las cifras que se les dé la gana, por supuesto, son contrarias al progreso del país. El país necesita también ascenso social. O sea, las nuevas personas que ingresan al mundo de la ingeniería, las nuevas firmas, tienen que tener un sitio bajo el sol de Colombia y oportunidades donde actuar. Pero como las cosas las están haciendo, no es eso lo que está pasando. Aquí lo que hay es una política de acaparamiento, casi que a la brava, en beneficio de unos cuantos, y eso nos lo presentan como economía de mercado, ¿no? La economía de mercado exige que no solo actúen los monopolios, las tasas de ganancia que están utilizando fundamentalmente en beneficio del capital financiero son inaceptables, son por completo inaceptables, pues porque eso se termina volviendo como una especie de extorsión a la sociedad. Que hagan sus utilidades puede ser, no se discute, pero repito, en condiciones que se proteja el interés nacional. Entonces mi invitación, y con esto termino, a que busquemos el mecanismo, los transportadores, los constructores que quieren que las cosas se hagan bien, los usuarios, por supuesto, los ciudadanos, que son en últimas los sacrificados, porque en últimas, este abuso de los peajes, etcétera, pues termina golpeando a los más pobres de Colombia. Eso es así. Todos esos impuestos indirectos no son verdes, eso es mentira. Que es que impuesto a la gasolina verde, paja, que impuesto al carbón, paja, sí, que impuesto a los plásticos verde, pues sí, los pueden llamar como quieran, pero son contra los más pobres de Colombia. Yo invito a reflexionar sobre esto. Los impuestos, para que sean democráticos, tienen que ser progresivos. Eso está inventado y ese es uno de los grandes avances en el paso del feudalismo a la modernidad. Entonces, invitarlos a todos quienes estamos interesados en esto a que nos sentemos y construyamos entre todos propuestas de signo democrático, ¿sí? En el que nos permitan hacer los mejores desarrollos viales, pero también con las formas más correctas de contratar las cosas y de desarrollarlas. Y aquí al final se dijo una cosa que es muy importante: es mentira que haya que sacar al Estado de la actuación económica para que las cosas funcionen bien. Esa es una de las grandes mentiras que se han planteado en las últimas décadas. No, el Estado también puede actuar con corrección, también puede actuar con corrección, como es mentira también decir que porque hay una iniciativa privada, una actividad privada, ya todo está perfecto. Tampoco es cierto, no es cierto. Se puede demostrar en no pocos casos actuaciones inaceptables, profundamente corruptas, de iniciativas privadas, de actividades privadas en general, y lo mismo pasa con el Estado. Entonces aquí tenemos que balancear cuándo es mejor una cosa que otra. En muchas circunstancias una obra pública en vías es lo mejor, y allí en una obra pública también puede haber presente actividad privada, pero eso de montar vías por concesión con peajes puestos a la brava, donde no dan los TPD, los tráficos promedios diarios, eso es un absurdo completo.
O sea, eso violenta cualquier lógica de tipo democrático y de corrección económica. No resisten un minuto de análisis. Entonces, lo que aquí estamos planteando es un debate profundo entre gente ilustrada. Hemos estudiado estos asuntos, sabemos de lo que estamos hablando. Aquí no puede seguir sucediendo en Colombia en que se paran 3 o 4 que se benefician de las teorías a echar teorías a la brava que no resisten análisis. Y todos los demás tenemos que pagar los platos rotos y tolerar cualquier cosa que se les quiera ocurrir. Este país necesita cambios en muchísimos aspectos. Aquí hay cosas que hay que defender y que hay que proteger y que hay que cuidar, pero necesita cambios en muchas cosas, entre esos este sistema de construcción de vías y este sistema de peajes y este sistema de concesiones y de iniciativas privadas.